de control político a la Secretaría de Educación por el tema de revocar la licitación del PAE. Conclusiones de este ejercicio. Usted lo notamos muy juicioso, ejecutando en una línea de tiempo una serie de situaciones que para usted tienen algo de anomalía. Por favor, ¿cuáles son las más protuberantes que usted encuentra dentro de este ejercicio que realizó? Muchas gracias, don Orlando. Quiero saludar a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan, agradecerles porque hoy estuvieron en todo el debate de control político y esto es muy importante para poder comunicar todas las actuaciones que como diputados realizamos y así que cada uno de los ciudadanos del departamento se enteren de lo que hoy ocurre en el departamento. Pues bien, cité a debate de control político a la Secretaría de Educación Departamental por el programa de alimentación escolar, la Secretaría de Educación por el programa de alimentación escolar, de aquí en adelante pues lo va a llamar PAE por su sigla, con unas preguntas, 22 preguntas, un cuestionario de 22 preguntas, donde como usted muy bien lo menciona, lo que intentamos el día de hoy fue hacer una línea de tiempo respecto de cada una de estas actuaciones. Es de resaltar que ya la Contraloría se ha pronunciado, estuve consultando y ya hay un proceso también abierto en los distintos órganos de control. Entonces, ya también la Asamblea Departamental tenía que pronunciarse respecto de esto. En un tiempo récord lo que hicimos fue poner un cuestionario y ese cuestionario fue respondido y rápidamente estudiar con distintos elementos que ya veníamos trabajando en las distintas herramientas públicas que nos ofrece hoy el Estado colombiano. ¿Le parecieron contundentes y satisfactorias las respuestas del gobierno departamental sobre sus cuestionamientos y dudas en torno a la transparencia de este proceso? No me parecieron contundentes, de hecho quedan un poco ambiguas y allá era lo que iba a explicar a la comunidad. Hoy yo traje un contexto de qué es el PAE, incluso traje unos estudios econométricos, porque es que al departamento de Casanare le debe quedar muy claro de que hoy no estamos hablando de un contrato de 19 mil millones de pesos, hoy estamos hablando del desarrollo de los niños y en cada uno de esos modelos expliqué y argumenté cómo este afecta el rendimiento escolar de los niños, cómo afecta el acceso y la permanencia educativa y también la afecta en un estudio muy bonito que encontré en la Universidad de los Andes, las expectativas sobre los jóvenes al influir en varias estructuras emocionales, nutricionales y demás que conllevan a que los jóvenes continúen con estudios de educación superior. Por lo tanto, señor Martín, empezamos a hablar de que se creó una ley para el tema, la ley ordena crear una resolución y allí no nos mandan a pensar, nos mandan es a hacer caso. En esa resolución nos dicen qué tenemos que hacer paso a paso. Pues bien, nosotros aprobamos las vigencias futuras el año anterior, 24 mil millones de pesos, y de esos 24 mil, para que se iniciara el programa de alimentación escolar, teniendo en cuenta que es un servicio de importancia estratégica. Entonces, llegamos al 27 de noviembre, se revoca, se reinicia un nuevo proceso y el día 29 de diciembre del año 2023 se da apertura a este proceso. Y yo quiero ahí es que estemos concentrados en las fechas. La primera, el día 3 de enero estaba prevista la audiencia de asignación de riesgos y de igual manera la fecha límite para presentar las observaciones. Resulta entonces que ese día se manda la adenda 01, que es una adenda modificatoria para llevar la asignación de riesgos bajo unos motivos de que no hay herramienta tecnológica y que no hay personal hasta al día 11 de enero, del 3 de enero al 11 de enero. Es de destacar que había plazo para que la administración presentara respuesta a estas observaciones el día 5 de enero. Entonces, ¿qué ocurre ese día? Que dentro de esa misma adenda también se modifica el plazo para entregar las observaciones, sin ninguna motivación, como hoy lo expuse, en un acto administrativo. Se justifica uno, pero el otro no, y por eso fue que hoy le pregunté al señor secretario, respuesta que no la vi, de cuál fue esa motivación en ese momento. Ellos aducen, al otro día sacan la adenda 02 y dicen, oiga, ya superamos el problema del personal y ya superamos el tema tecnológico. Luego entonces corramos la asignación de riesgos para el día 4 de enero, pero no hacen nada con las observaciones. Esta continúa el 11 sin ningún sustento o sin ningún argumento. ¿Qué pasa? El día 10, o más bien, se modifica entonces el cronograma establecido en 8 días, porque había plazo para responder del 5 y ahora se corre al 15, es decir, del 3 al 11 y
del 5 al 15. Ahí vamos conectados en la línea de tiempo. Entonces, se corre en 8 días. Después de esa situación, llegamos a que se presentaron observaciones el día 10 de enero y el día 11 de enero. Incluso una extemporánea por unos segundos que no entiendo por qué la administración, de manera pues, muy diligente, entonces llegaron a revisar. ¿Por qué llegaron a revisar si eso no era susceptible de revisión dado que estaba extemporánea? Para eso hay unos plazos. Pues bien, ¿cuál es la situación? Que el señor secretario se pronunció respecto de estas observaciones. En el SECOP obra de que la última vez que, o más bien, la última remisión de observación que se le hace por parte de la oficina jurídica a la Secretaría de Educación fue a las 4:35 de la tarde más o menos. Y después a las 10:50 de la noche ya estaban respondidas las 44 observaciones en un documento de 55 páginas. Es decir, entre solo 2 funcionarios, el señor secretario de Educación y la señora directora de cobertura educativa del departamento. Y es ahí donde empezamos, por eso yo al comienzo dije todo el tema de la resolución que lleva todo este tema del PAE, porque es un tema de planeación. Entonces, ese día, dentro de esas observaciones, hay unas que yo expuse hoy, don Orlando, como el tema de la crema de leche, temas nutricionales. Yo estudié gobierno y tengo un posgrado en economía y sé de esas cosas, pero yo no sé nada de las porciones que deba consumir un niño exactamente, porque para eso son los profesionales idóneos. Decía el secretario, es que no habían temas de fondo, lo mismo que el jurídico. Pues resulta que entonces no es de fondo eso. Para eso se creó el equipo PAE, donde también va un financiero y un nutricionista y demás. Pero ahí yo quiero decir lo siguiente. Ahí se hicieron supuestos. Puede que afecte el presupuesto, puede que. Eso semánticamente es la posibilidad, eso no da certeza. Entonces es un hipotético exactamente. Pueda que sí, como pueda que no, pero entonces para eso es la administración, para que sustente y nos diga en cuánto va a afectar el presupuesto, ¿por qué recalco, hago tanto hincapié en esta actuación? Porque resulta que esa es la base del proceso de revocatoria que llevó la administración departamental. Se revocó el proceso sin un equipo PAE. Pero ahí viene la otra situación. El equipo PAE estaba listo desde el día 29 de diciembre del 2023. Le tenía que llegar al señor secretario de Educación solo para la firma de acta de inicio. Y no lo hizo. Hoy dijo que eso era una competencia de la oficina jurídica. Pero imagine usted, yo como secretario de Educación, lo primero que yo voy a preguntar en las mesas de empalme, pues el tema del PAE, ¿no? Que es lo más importante. Y ya le dimos una ordenanza al gobierno departamental de que actúe. No, es que no es una política de gobierno, tiene que dársele continuidad, como lo dijo el señor Contralor, a la administración pública. Y resulta que nunca entonces se comunicó la oficina jurídica con la Secretaría de Educación para darle acta de inicio a este proceso. Ahí yo le hago un llamado al gobernador de Casanare. Entonces, ¿no están cooperando las oficinas o qué está ocurriendo? Diputado, Por Dios. pero usted tampoco también... es tan cierto en lo contractual que el acta de inicio se firme en jurídica, se firma con la secretaría que está contratando. Claro. Entonces es la Secretaría de Educación la que tiene que haber firmado el acta Claro, de inicio. ahí se tenía que firmar el acta de inicio, pero vamos a los detalles. El día 15 de enero se le da acta de inicio. Es decir, había plazo para contestar las observaciones del 12 al 15, de manera, no sé si precipitada, pero sí con afán. El día 12 a las 10:48 de la mañana, si no estoy mal a esa hora, bueno, a las 10 se envía el acto de revocatoria acompañado de una vez de la respuesta a las observaciones. Dato adicional, el día 10 de enero la Procuraduría le pregunta a la Secretaría de Educación, oiga, ¿cómo va el tema del PAE? Entonces yo como secretario ya me tendría que haber mosqueado, ¿cierto? Oiga, me están preguntando por el tema del PAE, venga, revisamos. Si no lo he revisado, porque dijo el señor secretario, es que yo me enteré de este proceso el 2 de enero, y entonces en las mesas de empalme, ¿qué se hizo? Esto era importantísimo. Diputado, usted también pone en duda la autoría de algunos documentos. Habla de que una señora Vicky Hernández, Diana Arcos, Javier Piragauta son los reales autores de unos documentos que presumiblemente aparecen después suscritos por funcionarios de la gobernación. ¿Hubo algún tipo de suplantación de ahí o de manipulación documental frente a este proceso? Ya voy para allá, pero permítame terminar la idea del equipo PAE. Se contrata el día 15
ya cuando está revocado el proceso. ¿Ya para qué? ¿A pronunciarse sobre qué? Dice el secretario, es que son temas menores, lo mismo que el jurídico, eso cualquiera prácticamente puede entrar a resolver. Entonces, ¿por qué después en la pregunta que yo le hago en el cuestionario de control político, sí me mandan un análisis técnico de todo la afectación del presupuesto y demás? Curiosamente, el mismo que hizo eso, ese documento, fue el mismo que lo elaboró. Entonces ahí hay como una contradicción. Yo hago algo y después lo critico, ¿no? Entonces, pero para que se den cuenta que el mismo secretario dice, no, sí se tenía que contratar el equipo PAE. Pues bien, usted lo ha dicho, acudiendo a los metadatos, pues algo muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Amparito me dice, oiga Jorge, yo voy a presentarme a un proceso de licitación y soy interesado, entonces voy a hacer unas observaciones. Entonces, Jorge Eduardo, encárguese de esas observaciones. Pues yo me encargo. Y resulta que en mi documento, en mi computador, queda mi nombre, el computador del usuario Jorge Eduardo García. Amparito va y lo pone. Le aparece el nombre de Jorge Eduardo García. Pues finalmente ahí no hay ningún problema, porque pues cualquiera puede hacer eso. Pues para eso hay asesores, para eso hay trabajadores. ¿Qué es lo que yo ahora voy a determinar? O más bien, darle a los órganos de control para que determinen. Ahí nombran a 3 personas, Diana Arcos, Javier Piragauta y Vicky Hernández. No los conozco, no sé quién sea, pero yo quiero que los órganos de control determinen si estas personas tienen alguna relación con la gobernación de Casanare o con la interventoría. Yo creo que no es ético, si alguien está en una interventoría, estar participando en esto. O lo mismo, la gobernación de Casanare criticando a ella misma. O sea, pero esto los interventores habrían suscrito documentos o cómo es exactamente ahí. Termino la idea. Entonces se firman esas observaciones. ¿Qué es lo que yo digo? Ese es el escenario indeseado, el que yo espero que los órganos de control pues digan que efectivamente esto no pasó, pero yo tengo mis dudas y por eso yo voy a remitir. Yo no soy juez, yo no soy órgano de control, no le hago control de nulidad o algo a ese tema, sino para eso están los órganos de control, pero ya con estas pruebas y por estas sospechas, por estos presuntos, como usted muy bien lo dijo, pues yo voy a proceder a avanzar en esta situación. Pero en esa urgencia manifiesta también hay un aumento de los costos, ¿cierto? Esa es la finalidad del debate. Claro, decían, no, pero ¿cuál es el problema si ya los niños tienen que comer? Bueno, ¿y entonces quién responde por los 20 días que duraron sin comer? Es que el proceso se iba a adjudicar el 30 de enero. Ahí hagamos claridad porque se ha dicho que arrancaba el 27. No, en una semana se hacía el alistamiento de ese proceso. Es más, la misma UAPA dice, esto puede demorarse una semana en alistamiento. Hasta ahí estamos bien. Y iba a empezar la primera semana de febrero. Entonces, no, que las firmas, eso se puede hacer en 2 días, la legalización y demás del contrato. Porque apenas a mí me adjudican un contrato, yo ya tengo la expectativa de que tengo que hacer algo. Entonces yo ya puedo empezar a alistarme. Y si yo me gané ese contrato, no es porque sí, no es porque tengo una experiencia en ese sector y ya he desarrollado ese tipo de actuaciones. Entonces, para la primera claridad de que sí se modificó el cronograma. Tú me preguntaste los costos. Entonces, en mis cálculos encontré que en unas sumas y restas muy sencillas, divisiones, que 712 pesos más o menos se incrementaba el costo. Y esto de cada ración, sí señor, claro. Entonces esto multiplicado me daba, comparado con el proceso del año anterior, 675 millones de pesos. 675 millones de pesos de más en estos días. Si nosotros corríamos, sí, en solo 58 días, la gente me puede decir, oiga diputado, pero usted cómo va a comparar el 2023 con 2024, tema de inflación, que los precios constantes y demás. Pues ahí está el argumento. Entonces, nosotros no tendríamos que haber llegado a la revocatoria directa si hubiéramos hecho una buena planeación. Era para evitar esto, no para tener que llegar y decir ahora, no, es que tocó. Bueno, entonces, ¿quién va a responder por esos 675 millones de pesos? ¿Lo dejamos pasar entonces en la Asamblea Departamental? No, eso es el cuestionamiento que hoy me hago como ¿Esto diputado. afecta el tiempo de contratación del PAE? ¿Este aumento en cada porción? No, es un tema, digámoslo, ya se hace una urgencia manifiesta que a propósito, esto sirve de argumento. Dicen que se demoran como 3 semanas en la fase de alistamiento. ¿Cuánto se demoraron en la urgencia manifiesta? Ahí estaba. Entonces, esto tiene que ver es con los costos directamente ahora del proceso de Responde el urgencia. secretario de Educación en el tema de la planeación que usted habla, que los estudios se hicieron en septiembre, corresponden a épocas muy anteriores, y que eso no puede igualar los precios ahorita que
estaba mal hecho ese tema y por eso lo revocaron inicialmente. No, porque el proceso se abre el 12 de diciembre, nuevamente se toma, después de que se revoca el 27 de noviembre, se abre un proceso interno por parte de la administración que empieza a ver identifica la necesidad, da una posible respuesta a esa necesidad, ve el tema de costo, utiliza las rutas y demás, y con base en eso es que después se hacen los prepliegos, el proyecto de pliego de condiciones. Y ahí es cuando se deben presentar observaciones. No se presentó ninguna observación hasta el día 27 de diciembre. Luego ya se da apertura al proceso, nace ya como tal esa voluntad de querer contratar por parte de la administración departamental el día 29 de diciembre del 2023. Entonces, tengamos claridad en esos tiempos que me llevan a que el día 30 de enero fuera adjudicado ese proceso. Diputado. Perdón, entonces usted me decía que los precios eran diferentes. Es que estamos tomando los precios de este nuevo proceso. ¿Y qué decir de la idoneidad del contratista que ha sido fuertemente cuestionado por aparentes incumplimientos en contratos similares con otra razón social? ¿No nos meterían gato por liebre en este proceso? Ahí yo quiero agradecer a los medios de comunicación, a ustedes que fueron los que enviaron estos titulares respecto a este contratista. Es un contratista, estuve buscando varios titulares que tuvo los problemas habidos y por haber en noviembre del 2019 en el PAE de la ciudad de Yopal. Yo creo que el diputado Heider Silva debe tener muy buena claridad porque en ese entonces él era concejal y seguramente le tuvo que haber hecho debate de control político a esta situación. En ese momento todo el mundo se quejó que no le pagaron, en ese momento no le daban la ración, incluso el joven hoy Tarquino, Mateo Tarquino, hoy dijo que fue en el 2000, cuando él le preguntó a otro diputado, ¿cuándo fue que usted hizo cola y se quedó sin comida? Dijo, tengo que decir lamentablemente que fue en el gobierno de Leonardo Puentes en el año 2019. Entonces, si el gobernador habla de calidad, si el gobernador habla de que queremos darle la comida a los niños de manera eficiente, con los principios de calidad, de celeridad, de todo, ¿por qué creemos que un contratista que ya falló va a venir ahora a hacer las cosas bien? Pues yo espero, obviamente uno parte del principio de buena fe, uno no puede juzgar a priori, pero sí deja muchas inquietudes, muchos interrogantes de por qué alguien tuvo problemas que en un momento, con todo un proceso de planeación, manejaba el PAE. Ahora imagínense ustedes, periodistas, en una urgencia manifiesta cuando fue algo de repente. Hay quienes piensan que este proceso fue manejado de alguna manera para llegar al extremo de una urgencia manifiesta y poder designar a un contratista previamente elegido por supuestos nexos de financiación con la campaña política del gobernador cuando era candidato. ¿Eso usted lo cree también así? Sinceramente, esa parte se lo deja a los órganos de control, pero lo que sí quiero decir es que en el 2019 había un alcalde verde y hoy hay un gobernador del Partido Verde, pero que los señores de los órganos de control sean los que resuelvan esta situación. Diputado de otra